Vamos ahora sí a entrar en contacto con Eduardo Ramírez Cato, ingeniero civil, especialista en infraestructura ferroviaria, a quien siempre saludo con gusto. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Primitivo? Pues con un gusto de saludarte, ya platicamos previamente el día de hoy, al mediodía, en torno a lo que pasó allá en el istmo de Tehuantepec con el descarrilamiento del tren interoceánico. Y bueno, quisiera retomar esto que tú nos señalabas, Eduardo. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la causa a primera vista? Evidentemente todavía falta por realizar los peritajes, falta porque la autoridad haga su trabajo, pero tú como experto, ¿qué ves o qué percibes tras contemplar el lugar de la tragedia? Sí, mira, lo que sucedió es que el primer carro de pasajeros se desacopló, bueno, más bien, salió de la vía, cayó al barranco, jaló a la segunda locomotora, no logró llevarla al barranco, esa locomotora quedó volcada ahí sobre la vía y el carro primero sí se fue hacia el barranco, Ujú. no logró jalar bueno, logró jalar al segundo carro que quedó, digamos, en la pendiente del talud o del barranco y luego ya los otros dos carros quedaron más o menos sobre la vía. Entonces el problema fue con el primer carro. ¿Qué Ujú. sucedió? Pues bueno, salió de la vía. ¿Por qué pudo haber salido? Hay varias razones, entre las cuales quiero mencionar las posibles causas, Sí. no quiero especular Ujú. y lanzar una declaración irresponsable, pero pudo haber sido desgaste de las ruedas, desgaste del riel, longitud excesiva de los carros respecto al grado de curvatura que hay en esa zona y que no haya podido manejarse bien, pudo haber habido un frenaje intempestivo y que haya recargado los carros de pasajeros sobre la locomotora, y lo cual originó que por el desalineamiento que hay entre la locomotora y los carros por la curva, hayan salido hacia afuera. En fin, todas esas son posibles causas. Y también otra que no sabemos, porque pues ya está aquí en las fotografías, solamente se ve los carros descarrilados, la velocidad, cómo iba operándose Ajá. ese tren. Los pasajeros relatan que sentían que iba muy rápido y entonces no frenó. Es una zona complicada, Eduardo, es una zona con curvas muy cerradas, tengo entendido, y pues con pendientes también pronunciadas. Sí, no tenemos el dato del grado de curvatura, pero estamos hablando de un grado de curvatura arriba de 6 grados. Ya entre 6 y 8 es un grado de curvatura serio, aunque en esa zona hay grados de curvatura un poco más pronunciados. Esa es una primera cosa. Y la segunda es que tampoco tenemos el resultado del análisis de la caja negra para saber la velocidad, de lo cual también nos va a iluminar muchísimo sobre cómo interactuó la rueda de Ajá. metal con el riel para ver si logró inscribirla, lo Sí. cual se ve que no fue así, ¿verdad? Brincó la Ujú. rueda por encima del riel y salió. ¿Estos vagones, por su longitud, son adecuados para transitar por ese tipo de vías? Mira, cuando hay curvas muy cerradas, no deben de ser los carros demasiado largos porque no logran inscribirse. Siempre el efecto o la manera en que los carros ruedan sobre la vía es mediante el riel, por un lado, que es la infraestructura que lo sostiene, Ujú. y la rueda de los carros que tienen una pequeña ceja. Todos han visto esas ruedas que tienen Ujú. ahí un torneado medio especial. Bueno, esa ceja va recargando en la parte interior de la vía y es lo que hace la maravilla de que puedan moverse miles de toneladas por la vía sin ningún problema, pero cuando es demasiado largo la longitud de un carro, no logra inscribirse. Siempre el carro pues es rígido y tiene que ir circulando sobre una curva. Cuando Sí. es demasiado largo el carro, pues genera mayor intención de seguir derecho y saltar la vía. La ceja de la rueda con el riel impiden esta acción, pero cuando hay desgastes, es probable que salten. Ahora, desgastes en una vía en una vía que fue reinaugurada o fue inaugurada hace 2 años. ¿Se puede pensar en eso?
Sí, sí, no, de hecho es una realidad. El Ajá, riel, que es el elemento fundamental por donde circulan los carros, el riel no es nuevo, ese no es se nuevo. recobró de la vía del ferrocarril, del que es hoy el ferrocarril, el Tren Maya, Ujú. y se trajo acá para hacerle un reacondicionamiento, pero no es un riel nuevo, es un riel que ya tiene desgaste. Y los carros también no son nuevos, los carros de pasajeros no son nuevos. eh, no sabemos la condición de mantenimiento. Normalmente para mantener las ruedas en buenas condiciones se reperfilan, se Ajá. retornean y se meten a los estándares que marcan las recomendaciones norteamericanas, que son las reglas que se siguen tanto en Canadá, México y Estados Unidos para operar los trenes. ¿Estos son rieles reciclados? ¿Se podría decir eso? Son rieles reciclados, sí, Ajá. efectivamente. Y entonces estamos hablando de rieles reciclados y de equipo que tampoco era nuevo, no fue ni creado, ni comprado, ni diseñado para ese lugar, Exprofeso para ese tramo, no, para ese tramo no. no, Hoy en la mañana escuchaba también que ese tramo puede funcionar bien, o por lo menos ha funcionado bien, con el tema de la carga, con sí. trenes de carga. Es muy diferente el conducir, vamos a ponerlo así, un tren de carga que un tren de pasajeros por un tramo como este. Sí, sí, imagínate que tú, si te subes solamente en tu carro a la Ujú, vía, es muy sencillo manejar. Cuando ya tienes, aparte de la locomotora que vas manejando, que de hecho de suyo pesa 160 a 200 toneladas, más otra locomotora atrás, que yo no me explico por qué iban dos operando, cuatro carros solamente, que son muy ligeros, más cuatro carros, pues ya tienes ahí un automóvil, ujú. digamos, que mide fácilmente unos 150, 200 metros. No es lo mismo que tú manejes tu carro a que manejes un tráiler de 200 metros y mucho menos un tren de carga que te lleva de menos 50 carros. Estamos hablando ya de medio kilómetro, de más Ujú. de cerca de un kilómetro de longitud. Entonces, tú no manejas para el momento que va pisando la locomotora, sino vas manejando para la resultante de todas las fuerzas del tren que traes atrás. Claro, Si el tren atrás va bajando y tú vas subiendo, pues te va empujando la mayor parte del tren, o si vas bajando y el tren va subiendo, pues tienes que acelerar, contrario a la lógica de ir en un carro individual. Entonces cambian totalmente las condiciones de un tren de pasajeros a un tren de carga. Eduardo, por... Ajá. El tren de carga lleva miles de toneladas. El tren de pasajeros, pues no, son unas cuantas toneladas, no es mucho, pero no es lo mismo que un carro como el tuyo o el mío, Claro, no es ¿verdad? lo mismo manejar un tráiler que manejar un compacto, ¿no? Por supuesto. Exacto. Oye, Eduardo, por último, ¿hubo un trabajo de diseño de esta ruta del tren interoceánico o simplemente se tomó la vía que ya existía, unas vías que además fueron colocadas y trazadas, bueno, no estas vías, evidentemente, pero el trazo sí data del Porfiriato, tengo entendido. Sí, así es. Sí, no hubo ninguna mejora en el trazo. Las Ujú, curvas son las mismas. Una mejora en trazo hubiera quitado esas curvas que hablamos de arriba de 8 grados y las hubiera puesto con un número más bajo, 4, 3 grados. Eso sería mucho más amigable para el tránsito de este tipo de unidades tan largas como las que estamos viendo en el ujú, accidente, pero no hubo ninguna mejora, es el mismo trazo, solamente se hizo una mejora en las terracerías, correcto. se cambiaron durmientes, ahí sí se Ujú, colocaron durmiente nuevo, se nota que algunos durmientes de madera no fueron nuevos, fueron también reciclados, el riel fue reciclado, las fijaciones sí, aparentemente sí fueron sí, nuevas, y el balasto siempre existirá la duda de pues todas las especulaciones que ha claro. habido que ya conocemos, De ¿verdad? la calidad del material que se ocupó ahí. Así es. Eduardo, muchísimas gracias por esta primera lectura. Evidentemente esto tendrá que pues, avanzar, ¿no? En función de la evidencia recolectada por los peritos, tanto los responsables de los ferrocarriles como de la Fiscalía General de la República, pero nos das indicios muy importantes para saber a qué estar atentos. Muchas gracias, Eduardo. Con todo gusto, gracias por invitarme. Gracias, muy buenas tardes. Es Eduardo Ramírez Cato, ingeniero civil, especialista en infraestructura ferroviaria. Regresamos.